Una nueva emisión de Portada 24 en este jueves 12, jueves primaveral. Estamos una vez más juntos para analizar juntos la realidad en primera plana. Hoy con excelentes invitados, La verdad, muy buenos invitados, con columnistas que van a hacer excelentes entrevistas, así que lo invito a quedarse hasta las 8 acá por Sónica Más en Portada 24. Bueno, días complejos estamos viviendo en la República, con sesiones en la Cámara de Diputados, con sesiones en el Senado. Bueno, hoy justamente la reforma universitaria, ayer una vez más el tema central fue los jubilados. Se están viviendo horas álgidas y no se sabe si son tiempos de cambio o si va a continuar todo como estaba y se va a maquillar un poco. Bien, lo vamos a estar analizando junto a nuestros invitados. Y recordarle a los amigos que si no podés ver en vivo este programa, lo podés seguir a través de @portada24, nuestro canal de YouTube. Bien, y vamos a estar repasando un poco entonces los invitados del día de hoy. Vamos a empezar en una entrevista con el diputado provincial por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín. Luego, nuestro columnista, Juan de Dios Inconegui, va a estar entrevistando al diputado nacional, Fernando Iglesias. Después vamos a tener la palabra del secretario general del Sindicato de Educación de Docentes, de Facundo Lancioni, que hicimos un Zoom, él no se puede hacer presente hoy, así que hicimos un Zoom, nos habló un poco en este mes, que es el mes del maestro, de toda la situación que están viviendo los docentes. Y por último, nuestra columnista Flavia Morales, nuestra columnista innovadora, va a estar entrevistando a Federico García, cofundador y CEO de Cuar y de Ex Mercado Libre. Realmente una nota muy interesante, lo invito a quedarse. Y bien, ya vamos a dar comienzo entonces con nuestra primera entrevista. Ya está en línea el diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, Emiliano Balbín. Emiliano, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Hernán, ¿cómo te va? Bien, Emiliano, ¿vos cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se escucha bien y ahora cuando tenga en el monitor ya te voy a ver, pero te escucha bien. Te escucho bien. Gracias. Aprovecho para saludarte a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias, Emiliano, y gracias por acceder a esta entrevista. Hacía rato que no hablábamos, y la verdad que bueno, tenía muchas ganas de charlar con vos y bueno, y arrancar con una pregunta, Emiliano, que le he hecho a más de un legislador provincial, y te la quiero hacer a vos también porque quiero saber tu mirada. Yo, veo al gobernador Kicillof más preocupado por su carrera presidencial que por lo que le pasa a los bonaerenses, Emiliano, y de pronto vi que has presentado proyectos por la crisis del hospital de niños, la situación de IOMA. ¿Cómo ves vos este segundo mandato de Kicillof, Emiliano? Coincido plenamente en el diagnóstico. Kicillof está más preocupado por la pelea con Milei y por su posicionamiento electoral y transformarse en el conductor nacional del peronismo, kirchnerismo, llamémoslo como quiera, en resolver los problemas crónicos y sistémicos que tiene la provincia de Buenos Aires, los que más nos duelen, que tienen que ver con la salud, con el IOMA. Vos nombraste el hospital de niños, pero tenemos el hospital de Mar del Plata, el hospital de Pena de Bahía Blanca, el San Martín de La Plata, que es el interagudo, que la verdad que va perdiendo servicios, va perdiendo recursos humanos. Nosotros vemos con mucha preocupación porque el gobernador en esta disputa, en esta retórica, se olvida del objetivo principal para el cual ya lo eligieron los gobernadores por segunda vez y que tienen pendiente. En definitiva, resolver los sistemas primarios de este estado, de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la salud, con la educación y con la seguridad, que está directamente ligado con la justicia. Ahí nosotros todavía no comprendemos, y por eso somos críticos de su gestión y por eso presentamos iniciativas. Una de las últimas que lo estamos al gobernador fue a la adhesión al RIC y cómo nos perdimos la inversión multimillonaria, la más importante del último tiempo en Argentina, que fue la implantación del GNL en Bahía Blanca. La verdad que por un capricho, por entrar en esta retórica de diferenciarse del gobierno nacional,
de si adhería al RIGI, no adhería al RIGI, que si mandaba, que mañana lo mando, que no lo mando, nos perdimos una inversión que eran 50.000 millones de dólares, que según los economistas, los desarrolladores de las 25 ciudades en el mundo, Bahía Blanca hubiera podido ser la número 26. Eso se multiplicaba por 3 con lo que significaba la provincia de Buenos Aires, ¿no? En cuanto estamos hablando de inversiones de esta envergadura que derraman en Bahía Blanca, en la región, pero en la provincia de Buenos Aires. Digamos, todo lo que a lo mejor dejás de percibir en los beneficios aduaneros, fiscales o impositivos que genera el RIGI, lo ganás en trabajo, lo ganás en infraestructura, lo ganás en hacer circular la economía del mercado, ¿no es cierto? Y a su vez, como provincia, nos hubiéramos puesto en una de las provincias que hoy produce el 38% del PBI, pero que podría tener regalías, que podría tener a raíz de que si bien la provincia de Buenos Aires no tiene el gas, pero sí lo hubiéramos producido acá, y eso te genera también la posibilidad de que no nos endeudemos en dólares como estamos endeudados como provincia de Buenos Aires, que tuviéramos reservas o divisas que nos permitan a nosotros esas regalías que entraban por la provisión de gas licuado en la planta que se iba a instalar en Bahía Blanca, que la perdimos por Río Negro porque el gobernador de allá fue más rápido, nos perdimos una obra millonaria, multimillonaria, con una posibilidad de dejar a la provincia fuera de esta gran inversión. Así que para nosotros también es una preocupación en esta carrera que ha iniciado el gobernador, que deja de atender los problemas reales que tienen los bonaerenses. Sí, si es que alguna vez los atendió, también habría que ver eso, Emiliano. A ver, cambiando un poco de tema, porque la verdad que son temas bastante diferentes, pero todos interesantes. Estamos en el mes del maestro y tengo entendido que presentaste un proyecto de ley para establecer un defensor del docente. ¿Nos podés contar un poco acerca de este proyecto, Emiliano? Sí, este proyecto es un trabajo que viene relacionado con lo que nos vincula a través de la docencia y de la educación en el ámbito, la violencia en el ámbito de la escuela, del colegio, de la educación. Yo estamos trabajando en un proyecto de mediación escolar que todavía no logramos mayorías ni conmover al oficialismo para avanzar en eso. Y a partir de eso también surgió una demanda de los docentes, de los profesionales de la educación que tenían muchas dificultades y muchas situaciones, ¿no?, de violencia, de agresiones, de insultos, y que difícilmente a veces lo pueden manejar en el después, ¿no? Una vez que se produce la agresión, que se produce el insulto, que se produce a lo mejor una lesión o una cuestión más grave, no encuentran los docentes un lugar que los pueda ayudar a cómo cuidarse de eso, ¿no? Bien. No lo encuentran en los gremios, no lo encuentran en la Dirección General de la Escuela, en el Ministerio de Educación. Entonces, lo que apuntamos nosotros, como existe en otras provincias, en Santa Fe, en Mendoza, donde se le pueda dar una cobertura, una tutela jurídica al docente, y que desde ese defensor se pueda acompañar al docente en esta dificultad, si tiene que hacer alguna presentación, si tiene que pedir alguna medida cautelar, si puede de alguna manera encontrar un acompañamiento. Nosotros lo planteamos que eso hicimos algunas reuniones y esto se trabajó también con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde le permita al docente tener este acompañamiento. Nosotros encontramos esta figura como una figura de proteger al docente, similar a lo que se hizo o se plantea en otros proyectos, en otras iniciativas, que es agravar el código de faltas cuando hay agresiones a los médicos en los hospitales, en la guardia, que también son víctimas de la violencia que vive la sociedad y que a veces son víctimas de esta violencia. Entonces, para nosotros fue una manera de este trabajo que venimos haciendo desde distintos ángulos, una manera de proteger al docente y de proteger a los maestros y a los profesores. Emiliano, tengo entendido que hace unos años, y no por eso creo yo perdió vigencia, presentaste, hay un proyecto de tu autoría que era para dividir la provincia de Buenos Aires. A ver,
A mí me toca estar en La Matanza, por ejemplo, y te hablan permanentemente de la división de La Matanza. Vos estabas hablando ya de la división de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hay que dividirla, Emiliano? Mira, en verdad no es propiamente dicha una división. Nosotros planteamos un protocolo de creación de provincias nuevas vinculado a los pasos que debe seguir una ley en la legislatura que establezca si es conveniente o no la creación de nuevas provincias. Esto surgió también en base, digamos, no hice nada novedoso, yo lo único que fue para mí era encontrar un método que nos permita llegar a una conclusión, que se debatan de todos los partidos políticos. Ahí lo que nosotros planteamos es la creación de una bicameral, un informe de todas las exposiciones y todos aquellos trabajos que se han llevado adelante. El último que hizo un gran aporte a esto fue el senador de la Nacional de la provincia de Buenos Aires, Esteban Burrich, que presentó un libro en donde él plantea un esquema. También hubo otros como Liach en su momento, Otavi, González, Malamud, digamos, catedráticos algunos, legisladores otros, que plantean una manera de cómo hacer más viable esta provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que le pusimos a eso fue encontrar como un método, un protocolo, bueno, una bicameral integrada por todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados y Senadores, que se evalúen cada una de las iniciativas por un plazo, y después que se haga un informe y que ese informe se eleve al Congreso de la Nación. Eso fue lo que planteamos. Nosotros vivimos, digamos, como la realidad de lo que pasó con el COVID, ¿no? Donde se tomaban decisiones para 40 ciudades del AMBA y que en el interior eso repercutía con mucho delay. Exacto. Para ser concreto y claro. Yo estaba en San Liqueló, nosotros estuvimos encerrados hasta noviembre del 2021 y recién de marzo a noviembre, y recién el primer caso de COVID lo tuvimos fue a principios de noviembre. Claro. Estuvimos 6 meses encerrados, sin clubes, sin clases, digamos. Eso como un extremo, ¿no? De ahora nos enteramos todas las declaraciones del ministro de Economía de ese momento y de lo que tiene que ver con otra cuestión, pero digo, cómo en este grotesco, ¿no? De lo que vivimos, cómo nos pasa en el interior profundo que a veces, muchas veces decisiones se toman para las 40 ciudades que rodean a la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires más importante, y a veces los programas o políticas no impactan en el interior. Es una discusión, yo no digo que nos tengamos que dividir, yo digo que es una discusión y que hagámosla a nivel representativo en la legislatura, con todas las expresiones políticas. Podemos, a los amigos de la primera o de la tercera, a lo mejor en este supuesto, ¿no? de creación de nuevas provincias, una provincia con 10 millones o con 12 millones tiene más injerencia en sus propios dirigentes, ¿no? Exacto. Y no promocionan dirigentes de otros lugares que también desde la provincia de Buenos Aires últimamente los que gobiernan la provincia vienen más de capital. A lo mejor sería una manera de revalidar las dirigencias de la primera y de la tercera, digamos, hablando de las secciones más grandes, y eso le permitiría potenciar los propios candidatos a gobernadores o lo que sea, digo, como una manera también de que no se vea esto, ni que tampoco queremos generar la rivalidad del interior contra el conurbano, sino todo lo contrario, una manera a lo mejor de resolver, porque en definitiva, vos nombrás La Matanza, en definitiva La Matanza es un poco como el panorama de lo que hablábamos al principio, de que no se resuelven las cosas elementales. Exacto. Todavía hay gente sin agua, todavía hay gente sin cloaca, todavía hay gente que no puede acceder a la escuela, que no puede acceder al hospital, digamos, cosas básicas que ya deberíamos tenerlas resueltas. Sin resolver, exacto. Bien, Emiliano, brevemente un pequeño paso por la interna y después ya vamos al ámbito nacional. ¿Cómo sigue la interna radical? Entiendo que estás apoyando a Miguel Fernández. Nosotros, sanamente y con la vida democrática en nuestro partido, tratamos de consensuar una lista de unidad. A veces se logran los consensos, otras veces no. En esta oportunidad
Nosotros pretendíamos y entendíamos que Miguel es la figura que puede nuclear a todo el radicalismo, porque es un intendente, es un ex intendente, porque tuvo gestión, porque fue candidato a vicegobernador en la última fórmula junto con Grindetti, es un hombre reconocido, que tuvo una buena gestión, que administró bien la cosa pública, que tiene el acompañamiento de la mayoría de los intendentes del radicalismo, de la mayoría de los legisladores del radicalismo, de la mayoría de los presidentes del comité del radicalismo. Nos parecía que era la figura que concentraba en su figura se concentraba una expresión de unidad, ¿no? Una expresión de consenso. Otros sectores no lo vieron así, hoy estamos en una confrontación, lo haremos el 6 de octubre, nosotros entendemos que los mejores hombres y mujeres están dentro de la lista de Miguel Fernández por todo esto que te simbolizo y que todo este proceso es una continuidad que se viene dando dentro del radicalismo, que lo tuvo Daniel Salvador hace unos años, que lo tuvo a Maxi Abad ahora que le entregaría la posta a Miguel Fernández. Nos parece que la línea del radicalismo va por ahí, con gente que conoce el territorio, con gente que ha tenido gestión, con gente que es reconocida y que nos parece que son los mejores para este momento y para esta circunstancia. Otros tienen otra opinión y la respetamos, y si nos ponemos de acuerdo haremos una lista consensuada, y si no nos ponemos de acuerdo, como fue en este caso, vamos a una competencia que invitaremos a todos los afiliados del radicalismo a que el 6 de octubre nos acompañen y que nos puedan ayudar a definir cuáles las mejores personas que pueden decidir los destinos del partido. Perfecto, bien, clarísimo. Emiliano, ¿qué opinión te merece? Emiliano, hay 5 diputados radicales que fueron noticia el día de ayer, porque, bueno, le dieron los votos al gobierno para blindar el veto contra la movilidad jubilatoria. ¿Qué opinión te merece esto como radical? Mirá, la verdad que como todos nos sorprendimos, ¿no? Porque fue el propio bloque el que propició la ley y después miembros de ese bloque que cambian el voto. La verdad que eso nos lleva a una sorpresa, nos lleva a reflexionar respecto de las actitudes que se deben tener para dentro del partido. La verdad que entiendo que puede haber motivos, entiendo que puede haber razones, entiendo que es parte a lo mejor de otra decisión, pero me parece que el partido debe lograr el partido, ¿no? En poder unificar criterios y poder llevar una misma política hacia adelante. No es la primera vez que pasa, no. ni en el partido radical, lo vemos en el partido oficialista de Milei, que cada 2 por 3 pierde algún legislador a nivel nacional o provincial, lo vemos acá en la legislatura, lo vemos en las expresiones del peronismo. Eso no quita que, como todos lo hacen, está bien. Para nosotros es una crítica, es una manera, bueno, de que el gobierno del partido diga esto no puede ser así. Más allá que tengamos diferencias, creo que se tiene que resolver de otra manera. Pero bueno, también flaco favor hace el presidente del partido votando de una manera respecto del resto del bloque de los senadores, con lo cual entramos en una discusión que a lo mejor nos lleva a que en definitiva perdamos el objetivo. En este caso, la ley de movilización de las jubilaciones preveía que el jubilado no pierda con la inflación de los últimos años. Estábamos todos de acuerdo. Me parece que no le hace bien esta estabilidad que quiere lograr el presidente, que nosotros acompañamos, que nos parece bien que el presidente quiera que no haya más inflación, que haya un déficit fiscal que baje y control de la economía. Lo que no nos parece bien es el costo que nos lleva a eso, ¿no? A licuar algunos salarios, a licuar jubilaciones, a esto que no se le dé el aumento a los jubilados. Ahí hay como una contradicción que nosotros siempre vamos a estar del lado de aquellos que están más perjudicados y que son los nuevos vulnerables de esta sociedad. Así como en algún momento fueron las mujeres y hubo todo un movimiento del feminismo para apoyarlas, otro momento fueron los niños y la Convención del Niño y toda la protección que hubo sobre los niños. Hoy los nuevos vulnerados, los derechos vulnerados de las personas mayores son los que más la padecen, y es importante que las políticas que hagamos o las decisiones que tomemos vayan en defensa
ese sector tan vulnerable de la sociedad, ¿no? Bien, Emiliano, clarísimo. Y bueno, y un poco la última, y agradeciéndote tu tiempo, se cumplieron 43 años del fallecimiento de tu abuelo. Y la pregunta es que si crees que el camino que transita el gobierno en este país es el que tu abuelo había soñado. ¿Vos creés que está transitando por ese camino este gobierno? Bueno, primero, gracias por la referencia de los 43 años. El único camino que podría interpretarse es que estamos en democracia. Creo que eso es importante, porque si hay una cosa que Balbín hizo fue sistemáticamente, desde su juventud hasta su muerte, trabajar por la democracia, por las instituciones, por el diálogo, por el entendimiento, por la concordancia, por los puntos en común. Sería crítico, entiendo, de algunas expresiones, ¿no? Cuando se expresan desde las más altas magistraturas, él no estaría, él pregonaba esto de que si hay, así como lo hizo en su gestualidad, su simbología, así como fue preso por defender sus ideas o expulsado de la universidad por defender sus ideas contra los que gobernaban la Universidad de La Plata o contra los que gobernaban el país en ese momento, también después esas luchas y esas disputas y esa manera también le permitieron después decir, no, mira, nos tenemos que unir, nos tenemos que juntar porque el contexto internacional va que Argentina puede terminar en una guerrilla, puede terminar en un golpe de Estado, podemos volver a perder la democracia, que fue el abrazo con Perón. El que lo había metido preso después lo va a abrazar. No creo que en estas expresiones de por qué no estaría conforme de cómo se expresa en algunos casos el presidente o cómo se contesta de algunas expresiones de la oposición. El legado, yo lo dije el otro día en el acto que se hizo acá en La Plata, en el cementerio, en el mausoleo, el legado de Balbín para nosotros, que está vinculado a las instituciones, al diálogo, a la democracia, él siempre pregonaba, creo que lo aprendió de Irigoyen, de que no se realizará el país si no es sobre la base de la unión de los argentinos. Y tenemos que empezar a generar entendimientos, terminar con las antologías de que uno es bueno y el otro es malo, de que vos sos casta y yo no soy casta, de que este es rata o no es rata. Flaco favor le hace el presidente con esas expresiones, porque en esto que nos estuvimos un poco conversando acá, lo que es la violencia, cuando esa violencia discursiva se hace en las máximas magistraturas, no está bueno. Cuando se denotan las instituciones de la democracia no está bueno. Se lo criticábamos a Cristina, se lo criticábamos también a Milei. Es bueno que cambiemos este modo. Al presidente le va bien con eso, porque en definitiva todavía sigue generando adhesión, sigue generando, pero no nos va a ir bien a todos, porque la sociedad se va a seguir dividiendo, unos van a estar del lado, otros van a estar del otro, y ya sabemos qué pasa cuando en este país hay grandes desentendimientos, donde hay grandes confrontaciones. Los que perdemos somos los que estamos en la sociedad que queda en el medio, y eso me parece que si hay algo que nos debemos como sociedad, consolidamos la democracia como sistema político y de representación, nos falta todo lo otro, que tiene que ir con un estado de bienestar, que tiene que ver con generar que la sociedad tenga mejores políticas públicas y no el enfrentamiento del gobernador con el presidente, con el jefe de la ciudad, eso flaco favor nos hace que nos sigamos peleando. Cada uno defendiendo su identidad, no digo que todos tenga que haber unanimidad, ni que todos pensemos igual, pero bueno, lo cierto es que tenemos que lograr llegar a puntos en común, porque si no nos seguimos dividiendo, y lo criticamos también cuando algunos fomentaban la grieta, y se criticó también cuando otros lo hacían en otro tiempo. Así que te agradezco por la referencia histórica, y entiendo que Balbín estaría buscando que se generen los entendimientos y no las disputas.
Emiliano, muchísimas gracias. Espero tenerte nuevamente más adelante. Después nos contás cómo salió la interna, lo vamos a saber. A ver cómo sigue el radicalismo preparándose también para el año que viene. Así que, bueno, éxitos en tu gestión y estaremos hablando pronto. Muchas gracias, Emiliano. Te agradezco, Hernán, un abrazo grande. No tengo duda que va a ganar Miguel Fernández en la interna. Muy bien. Así pasaba entonces Emiliano Balbín, diputado provincial por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Vamos a un breve corte y ya volvemos con Fernando Iglesias en la columna de Juan de Dios Incunegui. Bien, 33 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Seguimos en Portada 24 y en la columna de Juan de Dios Incunegui hoy tenemos un invitado de lujo, el diputado nacional Fernando Iglesias. Fernando, muy buenas tardes y muchas gracias por estar. Gracias a vos por estar y gracias por lo de siempre. Siempre tuve una gran estima por vos y por todo tu trabajo y me alegra poder estar acá. Muchísimas gracias, Fernando, te agradezco. Y bueno, Juan, como siempre digo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Hernán. ¿Cómo está, Fernando? Bien, con mucho trabajo. Arrancamos temprano hoy con la Comisión de Relaciones Exteriores y siguió. Yo creo que de las muchas críticas que se le hacen a los diputados, muchas son muy justificadas, pero otras no, y creo que se labura mucho. Este año las comisiones han funcionado, yo no tengo 10 años de Cámara ya, y nunca vi un año donde las comisiones trabajaran tanto como esto. Después podemos criticar el resultado, el nivel, algunas cosas, eso está bien, pero decir que no se labura no es justo. Por supuesto, hay de todo, como en cualquier orden de trabajo, pero en general se trabaja bastante. Excelente, Fernando. Aprovecho para que te iba a preguntar más adelante, pero te comento ahora. Ahí estuve mirando las comisiones, las reuniones, y la verdad que ya van 11 reuniones por lo menos, o sea, en este año, estamos recién en septiembre, todavía hay tiempo, por lo menos 2 meses y pico más. Arrancaron en enero con la reunión constitutiva, y si uno mira en perspectiva para atrás, en el 2023 hubo, pero contados con los dedos de la mano, ¿no? Hubo 2 reuniones. En los años anteriores hubo no más de 5 reuniones en todo el año. Entonces, tal vez parte de esta cuestión de la opinión de la gente tenga que ver no con lo que está sucediendo ahora, sino mirado en perspectiva, que no siempre ha sido igual, ¿no? Sí, pero también eso es un índice que hay que tomar en cuenta, la cantidad de sesiones generales. Pero cuando se cuenta solamente las sesiones generales, es como pensar que los jugadores de fútbol trabajan el domingo, ¿viste? Si trabajas el domingo vos ves el trabajo, pero el laburo de comisiones, el laburo de representación, el laburo de los medios públicos, que también es importante, porque si hay que representar, tenés que tener voz, tenés que comunicar, tenés que hacer saber tu posición, ¿no? Es difícil, es un laburo raro, porque es difícil saber qué es laburo y qué no es laburo, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar, cuando uno agarra un libro para informarse sobre temas que tienen que ver, qué sé yo, con relativos al propio trabajo, a la política o qué sé yo, cuando uno se levanta y casi como un gesto recorre todos los principales diarios y ve qué artículos hay, qué sé yo. ¿Es laburo, no es laburo? ¿Cómo se cuenta, no? Si quieres hacerlo, es un laburo infinito, no termina nunca. Yo vivo entre 2 infiernos, el de la gente que me dice, Iglesias, sos un vago, laburá, y el de mi mujer que me dice, Fernando, ¿cuándo parás de laburar? Tal cual. Me refería a las reuniones de Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Vos fuiste antes de la Comisión de Mercosur y ahora sos de Relaciones Exteriores, que me parece que es un privilegio tenerte ahí, realmente me parece importante. Si te parece, arrancamos con tu visión de la Argentina en el mundo en el que vivimos, que obviamente tiene desafíos enormes, y aprovecho porque ayer fue creo que el 11 de septiembre del 2001, que fue un año que obviamente cambió el mundo, y me parece que hoy en día, que quisiera escuchar tu opinión, estamos viviendo también un momento muy disruptivo. Sí, es muy buena la observación. Bueno, la Argentina fue un país próspero y que estaba entre los más ricos del mundo cuando se alineó estratégicamente en el mundo de una manera razonable, porque se pueden hacer muchísimas críticas y muy justificadas y válidas al colonialismo inglés, pero entre los 10 países más ricos del mundo durante casi 50 años estaban siempre dentro de los 10 Inglaterra y Argentina, y muchas veces Argentina por encima en el PBI per cápita que de Inglaterra, y además de eso de Argentina siempre han estado Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los propios Estados Unidos. Digamos que, repito, con todas las críticas que puede hacerse al colonialismo inglés, mirarlo como una causa de miseria es completamente errado. Y los que creen que la alineación política del país no pesa
en sus vidas y en la prosperidad del propio país, se equivocan rotundamente. Cuando la Argentina en 1945 perdió un alineamiento que era razonable, porque bueno, el régimen anterior a Perón y el propio Perón simpatizaban con el eje abiertamente, eran admiradores de Mussolini, dejaron entrar a los nazis, la Argentina se perdió de los dos lados, se perdió en su alineamiento y se perdió en sus posibilidades de progreso. Éramos todavía, creo que el 9º país más rico del mundo, a pesar de que ya no éramos ni el primero ni el segundo. Así que a mí me parece que es crucial, más en una época global. Los alineamientos estratégicos a nivel internacional definen en gran parte la política interna. No hace falta decir la importancia que tiene que el tema de Venezuela se solucione democráticamente, no hay más que ver la influencia nefasta que ha tenido el chavismo, el bolivarianismo y todo eso en la Argentina a través de los Kirchner. Así que ese es un punto. El segundo es un mundo absolutamente conflictuado y está muy bien el señalamiento de 11 de septiembre. Con la caída del muro de Berlín se había abierto una etapa donde parecía que todo progreso era posible, el fin de la historia, aunque no es exactamente eso lo que dijo Fukuyama, pero era un poco, la idea era que se había demostrado que el capitalismo y la democracia eran la forma de crecer, de mejorar las condiciones de vida, y que eso era una lección imborrable en la historia, y que desde ese punto de vista la historia se había cerrado. Eso sostenía Fukuyama. Bueno, el 11 de septiembre del 2001 fue exactamente el fin de ese ciclo optimista, que después siguió con toda una serie de acontecimientos preocupantes: la crisis financiera del 2008, el Brexit, la aparición de nacionalismos populistas muy virulentos, la extremización del arco político, la pérdida del centro del arco político, y ahora los tres grandes conflictos, ¿no? Tenemos uno cercano, menos grave, pero cercano y grave, que es Venezuela, el conflicto en Medio Oriente, Israel y su legítimo derecho a defenderse del ataque de una organización terrorista, y la invasión de Ucrania por parte de Putin. Son tres grandes ejes en los cuales afortunadamente Argentina ha cambiado, y jugábamos en los tres ejes del lado del mal. Jugábamos en el equipo de Maduro y Chávez, jugábamos en el equipo de Hamas y jugábamos en el equipo de Putin, la puerta abierta en América Latina. Hoy jugamos del lado correcto, gracias a que el gobierno ha tenido un cambio de orientación de la política exterior, que yo apoyo y que desde la Comisión de Relaciones Exteriores tratamos de sustentar y de apoyar. Excelente. Si te parece, entramos un poco más tarde, más adelante, en algunos de estos casos puntuales, pero básicamente me gustaría conocer esta cuestión de los alineamientos y tu opinión, tu reflexión, asociada, si tiene que ver o no, más allá del desarrollo de las naciones, con la democracia, naciones democráticas versus autocracias. ¿Qué peso tiene en el alineamiento de los países? Enorme, enorme. Me parece que es enorme. Y yo le agregaría, eso lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Biden, en el inicio de su mandato, y efectivamente ha sido así. Cada vez más se ve de un lado, y se ve además que una organización que en su momento había nacido creando ciertas expectativas, como el BRICS, ¿no?, que eran los países emergentes, los países que uno miraba con simpatía, se ha transformado en un club de potencias autocráticas, ¿no? Si vos te fijás, por ejemplo, quienes están apoyando a Maduro y han reconocido el triunfo en las elecciones de Maduro, cosa que obviamente es un fraude monumental, como pocas veces se ha visto en la historia, si es que alguna vez se ha visto. Y bueno, los países que lo han reconocido son los del BRIC. Es China, es Rusia, es Irán, Cuba, y Brasil, jugando en una posición incómoda donde no saben muy bien dónde meterse. Así que desde luego que esto es un elemento importante en la consideración. Creo, te repito, que el alineamiento de Argentina es el correcto. Implica ciertos riesgos, pero implica claramente alinear a la Argentina del lado muchos dicen de Occidente. Yo no diría de Occidente, porque Japón no es Occidente y Venezuela es Occidente. Yo diría de los países democráticos, algo que... Y yo rescataría otra antinomia que dijo no la administración demócrata, sino la anterior administración, el asesor de Relaciones Internacionales de
de Trump, dijo que era entre globalistas y patriotas, entendiendo por patriotas a los nacionalistas. Bueno, hoy creo que todos los países democráticos han entendido la necesidad de integrarse al mundo, son, entre comillas, globalistas, incluyo en esto la Argentina. Creo que el presidente Milei es muy claro en ese sentido, a favor de la integración económica, de la apertura de la economía al mundo, de la participación de Argentina en las grandes cadenas globales de valor, y también de un alineamiento fuerte en el tema internacional, que entiende perfectamente que eso afecta a los intereses argentinos. Por eso el alineamiento con Israel, con Ucrania y con la oposición venezolana. Del otro lado, los BRICS son cada vez más nacionalistas, es decir, es un grupo de países unidos por la defensa de sus propios intereses nacionales o por los afanes expansionistas, pacíficos, por vía pacífica, como es el caso de China, y por vía militar, como es Rusia. O sea, también hay una cosa de sinergia, ¿no?, entre la democracia y el globalismo. No sé si la palabra más apropiada es globalismo, la intención de participar activamente en el mundo, y al contrario, la cerrazón o la agresión como métodos nacionalistas y autoritarios. Perfecto, excelente. Sigo con el tema de los alineamientos y con esto que has introducido, que es el tema de la cosmovisión, si la cosmovisión es más cercana a aceptar la globalización y aprovecharla, o el cerrar un poco el país al resto del mundo, ¿no? La pregunta es, ¿qué impacto, para que la gente entienda, tiene en la posición de un país, su política exterior, y particularmente la Argentina, cómo impacta en todos los órdenes internos, pensando, por ejemplo, en desarrollo económico, en seguridad, en materia de salud? O sea, ¿cómo impacta la política exterior, mala, buena, regular, excelente, en las personas, en todos los temas? Y en todos los órdenes. Mira, yo te voy a contestar tu pregunta así. Cuando estábamos en plena carrera presidencial, mi candidata era Patricia Bullrich, yo le dije algo que ahora le estoy diciendo al presidente que eligieron los argentinos, que es Javier Milei. La Argentina es un país que ha perdido la confianza en sí mismo, ¿no? Cuando los argentinos corremos a comprar dólares, lo que estamos diciendo es no confiamos en nuestra propia moneda. Cuando decimos, bueno, esto no tiene arreglo, mirá los niveles de corrupción, no confiamos en nuestras instituciones. Hemos perdido la confianza en nosotros mismos porque la crisis y la frustración nos ha llevado a eso. Necesitamos anclas externas, es decir, instituciones que no son argentinas, que nos permitan anclarnos y dejar de caer. Y en ese sentido hay varias. Un ancla es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es una forma de integrar el país al mundo, el país y la región. Es fundamental porque te obliga, en términos razonables, en un lapso de 10 años, a modernizar todo tu sistema productivo. Si no, no vas a poder competir. Y eso es gradual, progresivo y en 10 años, como se necesita que sea, porque si vos vas en un año solo, causas un colapso y no tenés forma de salir. Pero en 10 años, y eso es un ancla externa, porque vos firmás ese acuerdo y la Argentina, más allá de qué gobierno tenga, está fija en la necesidad de ser competitiva a nivel global, a respetar ciertas reglas, a hacer que el Mercosur sea lo que todavía no es, un área de libre comercio, un área con una tarifa única, un mercado común. No lo somos, y integrarnos y firmar este acuerdo nos va a obligar a hacerlo. Así que ese es un punto. Otro ancla muy fuerte es el ancla monetaria. Sabemos el enorme problema que ha significado la emisión descontrolada. Entonces hay propuestas razonables, la de Tetaz, por ejemplo, que es la de una ley del Banco Central que haga que el Banco Central sea independiente, pim pam pum. Está muy bien, desde luego que estoy de acuerdo, pero una ley está a tiro de ley. Te cambió la mayoría parlamentaria y en 2 años tenés otra situación, te bajan la ley con otra ley y se acabó. Entonces, desde el punto de vista de un inversor, no te sirve mucho eso, porque vos decís, sí, yo me meto acá, vos me metiste esta ley, qué bueno, no va a haber más inflación, van a dejar de dar la maquinita, y ¿cuál es el plazo de eso? 2 años, como mucho 4, y después vemos. ¿Quién invierte a 4? O sea, va a venir el capital de alta rentabilidad y corto plazo, ¿no? Es obvio. Por lo tanto, un acuerdo monetario, para mí que tiene que ser incluyendo al real. Milei opina otra cosa, opina que tiene que ser el dólar. Discutámoslo, pero me parece que ese es otro acuerdo internacional. Y el otro es la OCDE. La OCDE es fundamental porque es un ancla de transparencia. Obliga a una serie de prácticas internas
qué sé yo, desde el manejo de las licitaciones estatales, la transparencia, el hecho de que terminemos, todavía estamos discutiendo los expedientes de papel que te permiten que se perdió uno, que el que estaba primero en la fila pasó a 10º, cuando el sistema digital que había puesto el gobierno de Macri impedía todo eso. Bueno, la OCDE te obliga a un ancla de transparencia. Vos, si estás en la OCDE, vas a tener que respetar una serie. Y la Argentina necesita un ancla de transparencia porque hemos tenido demasiada corrupción y ningún gobierno está indemne, y por lo tanto un acuerdo internacional te ancla también. Estas son 3 cosas que el contexto internacional puede aportar a la Argentina, ¿no? Un ancla de transparencia, un ancla monetaria y un ancla de programa de desarrollo. No es poca cosa. Los argentinos tendemos a pensar que la Argentina está bien y que el problema es el mundo. Y yo les contesto con algo que dijo un español, Ortega y Gasset, que decía: España es el problema, Europa es la solución. Bueno, yo creo que Argentina es el problema. Lo que hemos hecho los argentinos con la política argentina, incluyo a los dirigentes y a los votantes, ha sido un desastre, y el mundo puede darnos una mano a reivindicarnos. Por supuesto, depende sobre todo de nosotros, pero si nos dejamos ayudar, mejor. Por eso qué importante reflejar el país en el mundo, ¿no? A quién nos parecemos, a quién nos parecíamos, a quién nos vamos a parecer en el futuro. Y hablaste de transparencia, esto tan burdo, tan evidente del fraude en Venezuela. ¿Cómo crees que sigue la historia, ¿no? O sea, ¿cómo va a reaccionar, cómo está reaccionando la Argentina y cómo va a reaccionar el resto del mundo? ¿Cómo se separa esto? Es difícil contestarlo, pero me gustaría conocer tu opinión. Me parece que es más fácil tener una predicción acerca del comportamiento de las acciones argentinas, en cuyo caso yo me haría millonario y no lo soy, ¿no? Nadie lo sabe. Yo creo que era el escenario de alguna manera tristemente previsible. Obviamente todos estuvimos apoyando la campaña de María Corina Machado. Vos lo sabés en particular, hicimos una conferencia con ella. 3 días después, las personas de su equipo con los que organizamos la conferencia eran buscados, tenían pedido de captura por parte del régimen. Hoy son los 6 que están refugiados en la Embajada Argentina bajo bandera brasileña. Y hemos estado ahí en todos los actos y en todas las acciones, desde lo que se puede hacer desde el exterior, y apoyando también a la inmigración venezolana, una inmigración que en Argentina ha sido ejemplar, de gente hipercalificada para los trabajos que tienen, honesta. Hemos tratado de facilitar trámites, de ayudarlos de 1000 maneras. Así que eso no quita que la perspectiva de que el régimen el domingo a la noche dijera: perdimos por paliza, no vamos, era bastante baja, ¿no? Yo recuerdo con tristeza el acto ese mismo día de las elecciones. Yo participé de un acto, hablé en el acto con los venezolanos, había miles de personas soñando que al día siguiente se tomaban el avión de vuelta a casa. Yo los miraba y decía: pero ojalá, lo último que quiero es quitarte la ilusión, pero digo, para Maduro salir a reconocer la aplastante derrota era que al otro día lo fusilaran, se le caía el gobierno por lo menos, y toda cobertura, dado que es un delincuente criminal, se le cae el gobierno y va preso. Así que era bastante difícil, y en esa encrucijada estamos. Es difícil imaginar qué es lo que va a pasar para adelante. El tiempo juega a favor de la dictadura, es algo que yo le repito a todos los personajes de la política internacional de un cierto nivel y de una cierta influencia a los que yo tengo acceso. El tiempo juega a favor del enfriamiento, en el sentido de que la gente se cansó, ya quedó Maduro, listo, vamos a Cuba. Venezuela va derecho a Cuba, ¿sí? Es más, ya tiene a Cuba metida ahí adentro, hablan de soberanía, y el gobierno lo manejan los cubanos. Si no es el enfriamiento, es el calentamiento, es decir, que haya algún episodio de violencia, ¿no? Ahora el presidente electo de Venezuela se refugió en España, ¿no? Porque hay una amenaza concreta sobre su vida y la de su familia. Cualquier episodio de este tipo puede desatar una masacre, ¿no? Imagínate que intente capturarlo, entre comillas, y en el intento de captura se escapa un tiro, o lo acusan de resistirse armado y aparece. Cualquiera de esas cosas, no quiero dar ideas, pero hablo de Edmundo porque está fuera de peligro, pero todo eso lleva al calentamiento, a que la gente salga a la calle, que la dictadura reprima, que haya un baño de sangre. Así que es difícil ser optimistas,
pero no tenemos la obligación de ser optimistas, de seguir apoyando a María Corina, que tiene un coraje y una determinación extraordinarias de sacar a su país del pantano en el que ha caído, porque el país más rico, después de que pasó ese periodo de auge de Argentina, el país más rico de Sudamérica era Venezuela, que está parada arriba de un mar de petróleo, tiene déficit energético a pesar de eso, y quiere entrar en ese quivo en la Guayana, un tema de soberanía prácticamente olvidado, porque descubrieron petróleo en la Guayana, como si no tuvieran suficiente abajo de él, necesitan arruinar también el otro. Bueno, un delirio bien latinoamericano, que esperamos que se termine, y ya veremos cómo se... Todo termina, ¿no? Ya lleva 25 años todo el régimen. Concluye al fin, dice. Todo concluye al fin, y creo que está en un momento tal vez más crítico de su historia, ¿no? Hablando de eso, ¿quién podía esperar o imaginar, yo creo que muy poca gente, que Ucrania iba a seguir luchando, peleando, inclusive en territorio ruso, etcétera? Putin ciertamente no. Entonces, un poco, y tal vez podemos hablar un poco con respecto a Ucrania, a veces, la realidad indica algo distinto a lo que uno puede proyectar, ¿no? Sí, sin duda. La capacidad de resistencia del pueblo ucraniano es extraordinaria. Yo tengo una relación directa con el embajador Yuri, cuyo nombre siempre me olvido, pero justamente porque tenemos una relación muy, muy directa, cuyo apellido me olvido. Hemos hecho todo lo posible también desde la Comisión por apoyarlo. Hemos organizado conferencias directas de nosotros, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y los de Ucrania. Lo hemos hecho también a nivel de los presidentes de la Cámara de Diputados y la de ellos. Yo he estado en el viaje acompañado al presidente Milei a Suiza, a la conferencia de paz en la que le dieron la medalla de la libertad de Ucrania por el mérito de haber defendido a Ucrania. Mi sugerencia original era que fuéramos a Kiev. Después Ucrania mismo me pidió que en vez de ir a Kiev fuéramos a la conferencia de Suiza. La posibilidad de viajar a Kiev sigue pendiente. Bueno, la verdad es que no sabemos muy bien más qué hacer. Desde luego nuestras posibilidades son limitadas, pero nuestro compromiso es total. La lucha del pueblo de Ucrania por su libertad y su independencia es no solamente una lucha del pueblo de Ucrania por la soberanía nacional, sino también una lucha en defensa de la libertad, de la democracia y del derecho internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía a una potencia militar, una de las más grandes del mundo, apostar a la invasión territorial como parte del anexamiento de la anexión de territorios, y en este caso si Putin logra establecer alguna ventaja y se retira o termina la guerra con ventaja para él, va a estar enviando un mensaje muy claro de que las anexiones territoriales están permitidas, con un probable aumento de conflictos, incluyendo el aumento del conflicto, porque no se va a quedar con eso Putin. Yo estuve también acompañando al presidente en la reunión con el presidente y con el primer ministro de Checoslovaquia, y estaban verdaderamente preocupados y pensaban que si Putin lograba resultados positivos en su invasión a Ucrania, ellos eran los siguientes en la lista. Y eso es una tradición. Uno recorre la frontera de Rusia con todo Occidente y no solo con Occidente, y no encuentra más que países que han sido invadidos, abusados, explotados. Checoslovaquia, sabemos, Checoslovaquia y Hungría, los tanques soviéticos en Budapest y en Praga, el norte ni hablar, la anexión de las tres provincias, de las tres repúblicas bálticas, que habían sido anexadas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, Finlandia ni hablar, Rumania ni hablar, todo lo que los países que formaron parte, Polonia ni hablar. Digo, uno no encuentra ahí más que rechazo directo a la tradición de invasión rusa, que es una tradición que se perpetúa, como se perpetúa también la autocracia, ¿no? De los zares al imperio soviético, a Stalin y el imperio soviético, y de Stalin a Putin y el sueño del imperio ruso redivivo. Bueno, esto se tiene que terminar en la historia, y esperemos que el pueblo ucraniano que está poniendo el cuerpo en esto tenga éxito. Así es, Fernando, sos escritor, sos periodista,
Hago muchas cosas, no, pero todas sos mal. político, etcétera. La verdad que hay dos características para que vuelvas a la radio para seguir esto, que son básicamente que sos vanguardista y sos un hombre que siempre ha estado vinculado a grandes campañas de orden global, ¿no? O sea, que has traído a la Argentina grandes debates. Así que ojalá que vuelvas porque quedaron muchas cosas en el tintero, Yo tenía la una Integricen y preguntita otras. Adelante, me gustaría Hernán. hacerle a Fernando, Por favor. volviendo, retomando el tema de Venezuela. Fernando, aparte de hacer un excelente análisis de los conflictos pasados, tiene una gran visión de lo que puede llegar a pasar, lo sé. Y la verdad, Fernando, hace muchos años fue Cuba quedaba lejos, la Nicaragua de Ortega. Recién hablaste de lo que estaba pasando en Venezuela. Vos lo habrás visto también, soldados rusos desfilando en Caracas en uno de los últimos desfiles que hizo. ¿Qué peligro puede llegar a representar tener que Rusia, Irán y todos esos países tengan una sucursal tan cerca nuestro, en definitiva? ¿O crees que representa algún peligro? Sí, no me cabe ninguna duda. Por eso es que ahí tenés el ancla del que yo hablaba, Unión Europea-Mercosur, que es un ancla de modernización para la Argentina desde el punto de vista económico, pero es un ancla política también. ¿Por qué? Porque la región, como todas las regiones en desarrollo, y eso es lo que somos en el mejor de los casos, Sudamérica y Latinoamérica, siempre somos, parafraseando el chiste que se hace sobre Brasil, la región del futuro y siempre lo seremos. Digo, si nosotros realmente nos ponemos, está el tema del desarrollo, pero está también el tema del alineamiento político. La región necesita capitales, necesita contactos políticos, necesita estar tener socios en su inserción en el mundo. Y los va a tener. Vamos a tener los buenos, digamos, para mí la Unión Europea es decisiva, o vamos a tener de los malos, que son los BRICS, China, Rusia, Irán, India. No hace falta decir lo que significa esto en un país que ha sufrido el mayor de los atentados antisemitas hasta ahora, porque el 7 de octubre fue aún peor, pero lo de la AMIA y lo de la Embajada de Israel muestra claramente el peligro de tener Irán. Irán está entrando también por el lado de Bolivia, atención con el Mercosur. Entonces, si vos cerrás el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le das una perspectiva a toda la región, pero sobre todo a Brasil, que es el país decisivo por tamaño, ¿no? Es el 70 y pico, entre el 70 y el 80% del Mercosur, como lo mires, como población, como territorio, como PBI, como todo. Si vos a Brasil no le das una perspectiva de que la Unión Europea y los países occidentales van a estar, y va a buscar, va a caer inevitablemente en los BRICS, ¿no? En Rusia, China, el que va a poner la plata va a ser China, el que va a poner la tecnología militar va a ser Rusia, y el que va a poner la política local va a ser Venezuela, y el que va a hacer los atentados va a ser Irán. Así que no es poca cosa, ¿no? Es una cosa determinante. Por eso los europeos, yo permanentemente se los digo, lo he hablado en estas conferencias con los checos, pero lo he hablado también acompañando a Milei con el canciller Scholz de Alemania y con los contactos en la Unión Europea que tengo, y son importantes y desde hace muchos años, que no se tienen que equivocar, porque la cuestión de la agricultura francesa es una cuestión absolutamente minoritaria, que a Europa le va la vida en tener algún tipo de partner. Ya han cometido este error con África, un continente hoy prácticamente tomado por China y por Rusia, y la verdad es que es muy clara la alternativa, ¿no? Creo que a Europa le va la vida en tener a Latinoamérica alineada con Ucrania y no con Putin, y tener un acuerdo de seguridad alimentaria y energética, que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur les permite tener un proveedor de energía y de alimentos de alto nivel, calificado y confiable en una región donde no hay guerra. Si rechazan eso, no entienden dónde están parados, porque están parados en el medio del polvorín. A nosotros todo esto nos afecta. Imagínate si tenés a una distancia como si fuera de acá a Tucumán, a Putin invadiendo, y una distancia como de acá, qué sé yo, no tengo el cálculo exacto, a Río Negro o a Chubut, el conflicto con Israel, y tenés, bueno, una locura, ¿no? Europa tiene todas las fichas para estar en el medio de una tragedia. Ya estuvo en 2 el siglo pasado. Sería bueno que tomaran conciencia y dejaran los intereses de corto plazo de lado.
Todo tuyo, cierre. No, simplemente te digo a vos, Hernán, le agradecemos mucho a Fernando. Ojalá la audiencia haya disfrutado como nosotros esta entrevista. La verdad es de primer nivel. Y me van a retar, porque así más tiempo le tendrías que haber dado. Pero claro que sí. Pero bueno, tiene que volver. Volveremos, como dijeron los muchachos. Gracias, Juan de Dios, gracias, Hernán, un honor estar acá. Y gracias porque no siempre uno tiene la oportunidad de explayarse y de tocar todos los puntos, eso es muy importante. No tener que hablar siempre como si fuera, iba a decir un telegrama, voy a decir un tweet para no quedar como el anticuado que soy. Muchísimas gracias a vos, Fernando, por estar. Muchas gracias, Juan. Y bueno, como decías vos, Juan, lo vamos a molestar seguramente más adelante, y como decía recién Fernando también, para salir un poco de la política local y mostrar otras facetas de nuestros representantes, que es interesantísimo. Bien, pasaron ya 3 minutos de las 7 de la tarde, ya me están retando el control. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Portada 24. Estás en Portada 24, estás en Sónica Más. La verdad qué buena entrevista que le hizo Juan de Dios Incunegui al diputado Fernando Iglesias, hablando de política exterior, interesantísimo. Siempre nos quedamos cortos con las entrevistas, tendrían que ser más largas, pero bueno, el tiempo es tirano, pasa rápido, pasa muy rápido. Bueno, estamos en el mes del maestro y tuve la oportunidad de conversar esta semana. No podía estar en el piso, así que hicimos un Zoom con el secretario general del sindicato docente SEDUCA, con Facundo Lancioni, que nos dejó algunas opiniones sobre la situación de los docentes hoy en la Argentina. Así que cuando nuestro control disponga, pasamos ya a la nota que le hice al secretario general del sindicato docente SEDUCA, Facundo Lancioni. ¿Cómo están los docentes hoy? Mira, hoy los docentes estamos mal porque hoy la vocación docente está fragmentada. Hoy la formación docente, la vocación docente no está dedicada solamente a la parte pedagógica, sino también a la contención social, sumado a los salarios bajos, a la falta de contención de la política del Estado y de algunos sindicatos. Hoy los docentes están pasando el peor momento de la historia, lo cual es preocupante porque hay cada vez menos docentes. Hoy tenemos cada vez menos docentes por esta razón que te digo. Salarios bajos, hoy los docentes, la prioridad no es la formación pedagógica, no es una carrera motivadora por este tema. Y bueno, hoy tenemos una gran preocupación nosotros desde SEDUCA con este tema de la falta de docentes. Ahora, ¿vos creés, por lo que me está diciendo, que los políticos, los dirigentes políticos, tienen en mente el docente? ¿Le hablan a los docentes los dirigentes políticos? No. Yo creo que se instaló un discurso, a ver, ¿cómo decirte? Sí, un discurso, una política, que la política cree que le están hablando a los docentes, pero en realidad le están hablando a los padres y a los alumnos. No les hablan a los docentes. No hay una contención de la política hacia los docentes. Entonces, yo ahí creo que hay una falta de comprensión del contexto social y actual y de la realidad de la política hacia los docentes. Hoy los docentes no se sienten representados por la política, se sienten solos y hoy creo que los docentes se sienten representados por todos los sindicatos, todos, de todos los sectores políticos. Más allá de la diferencia que nosotros tengamos con algún sector del sindicalismo, tenemos que aceptar que hoy los docentes se sienten representados por todos los sindicatos, de un sector político o del otro. Eso es lo que la política hoy no ve.
porque en el conflicto laboral, el trabajador, ante creerle al político o al sindicato, le va a creer y confiar en el sindicato. Cuando ese conflicto se resuelva y esté todo bien, le va a comprar el discurso al político que los sindicatos son malos, todos, de un color o del otro. Pero en el conflicto le va a preguntar al sindicato, no al político. Entonces, ahí es donde la política se cree que tiene un discurso hacia los docentes que es ganador, que suma votos al 1.200.000 docentes en todo el país, pero no es así. No es así. Hoy la política le habla únicamente a los padres y a los alumnos. Claro. A ver, y en esto que vos decías, hoy los docentes están representados por todos los sindicatos. Yo esto lo comparto, Facundo, lo que sí yo veo una diferencia en el modus operandi de los sindicatos y estuve viendo también una gran diferencia en cuanto al sindicato del cual vos representás, vos sos secretario general, porque revisando las redes yo veía que de pronto los otros sindicatos, paro, movilización, plan de lucha, cuando veo Se Educa es participando en actos escolares, haciendo donaciones, acompañando al docente. Si bien es verdad que los docentes hoy se amparan más en los sindicatos, también es verdad que la política del sindicato que vos conducís es totalmente diferente al resto de los sindicatos. ¿Es así, Facundo? Exacto. Es así, nosotros siempre apostamos al diálogo y no es un discurso, ¿viste? No, no, no. Nosotros trabajamos siempre con los docentes y los chicos en las escuelas, por eso acá el hashtag aulas llenas, Hola, Jonas. de alumnos y de docentes, eh, que tampoco es obligarlos a ir a los docentes a trabajar. No pasa por obligarlos a ir a trabajar. Ojo, no hace falta un proyecto o lo que fuese para obligarlos a ir a trabajar. Hay que convencerlos que tienen que ir a trabajar. Esa es la función del Estado, garantizando condiciones laborales, calidad educativa, salariales, etcétera, buena formación, etcétera. Entonces, principalmente buenos sueldos. Entonces, no es obligar al docente a trabajar porque sí, no. Entonces, ahí es donde entramos nosotros nosotros no necesitamos de Se Educa un proyecto de ley o lo que fuese para obligar a los docentes que estén en las escuelas. Entonces, trabajamos en el diálogo, en estar en el puesto laboral, el laburo, y que confíen en nosotros, que a través del diálogo tratamos de solucionar los quilombos, porque son quilombos, que tienen en las escuelas. Como digo, de edilicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo con diálogo? Exacto. Y en la ciudad se puede dialogar. Bueno, a ver, vos me habías dicho ya en otra oportunidad que con la ciudad tenía buen diálogo, pero volviendo un poquito a lo que decías, que no hay que obligar al docente, ¿qué pensás vos de hace una semana? Vos sabés muy bien, cuando se votó la ley de educación esencial, ¿qué mirada tenés vos respecto a esa ley? Que bueno, uno de los impulsores que vos conocés es el diputado Alejandro Finocchiaro. A ver, en primer lugar, destaco a Alejandro Finocchiaro por la buena predisposición o por la buena fe de querer ocuparse de la educación y que los chicos aprendan y no pierdan día de clases. Pero yo creo que es una ley totalmente fuera de contexto. Insisto, yo creo que con un proyecto de ley que obligan a los docentes a ir a trabajar, no solucionan el problema de fondo que tiene la educación, que es la falta de docentes. Porque si hoy obligás, yo leí el proyecto de ley, lo estudié, dice que el docente que falte o reemplaza a otro. Sí, así es. ¿Qué otro? Si no hay. Hay. Es un buen proyecto, era un proyecto para la pandemia, y está bueno. Y después también, a ver,
Hoy los docentes no necesitan de un proyecto de ley para ir a trabajar. Los docentes que yo represento, que son la mayoría, no necesitan un proyecto de ley para ir a trabajar. Necesitan el sindicato que los apoye. Estamos hablando de cuando había paro, ¿no? Referido Por a eso, eso. digo, no hay más paro docentes. Hoy los docentes no hacen paro docente. Lo único que hace paro docente, que son medidas dictatoriales, es Baradel, que se sumó a la CGT. A ver, Baradel hizo un paro en enero, docente, y dice que hubo acatamiento. ¿Qué acatamiento vas a tener si en enero estaban de vacaciones los docentes? Sí. Entonces, es una mentira que los docentes hacen paro. Entonces, en esa línea va el proyecto de educación esencial. Hoy los docentes no hacen más paro. Hoy, lo único que hace paro son 2 o 3 dirigentes que decretan, Sí. hacemos paro. Es como el paro general del otro día, en enero y mayo creo que fue. La plaza de Mayo no estaba llena. Un cuarto se llenó porque hoy los trabajadores, no solamente los docentes, sino todos, quieren ir a laburar. Claro. No fueron a laburar ese día porque había paro de transporte. Si no iban. Bien, Entonces, Facundo, al destiempo. queda claro tu postura, tu posición al respecto. Y a ver, estamos en el mes del maestro. ¿Qué mensaje le darías a todos los docentes en su mes? Y bueno, ¿cuáles son las iniciativas que hoy está teniendo el sindicato que vos conducís, SEDUCA? Mira, en primer lugar, seguir laburando juntos, seguir construyendo una mejor educación en conjunto. Y nosotros desde SEDUCA este mes estamos teniendo grandes acciones a, eh, a favor de los docentes, que son actividades, eh, reconocimientos, entregas de guardapolvos, mochilas y montones de cosas más para que puedan ir a laburar, están en las escuelas con las herramientas pedagógicas necesarias, y estamos haciendo montones de acciones y ofreciendo subsidios, beneficios, como siempre, y la verdad que día a día, en este mes, estamos haciéndoles un gran reconocimiento en las escuelas a todos. Vamos a hacer un gran festejo el 21 de septiembre. Bien. Acá en el sindicato estás invitado, vos y todos tus oyentes. Eso te iba a Así decir, podés pasar el chivo, no hay problema. sí, el 21 de septiembre a las 21:30 horas en el sindicato, en SEDUCA, Pichincha 467, Ahí está. hacer el festejo del mes del maestro. Así que estamos, la verdad, que contentos en el crecimiento que estamos teniendo y el apoyo de todos los docentes que tienen la vocación de verdad de ir a trabajar. Así que un saludo especial a todos. A vos, Hernán, Gracias. por el gran compromiso que tenés con la educación, por todo tu apoyo, tu ayuda en estos años. Has ayudado mucho a los docentes en declarar el interés educativo a la revista Proyecto Escuela en su momento cuando era diputado. Así es. Que eso ayudó muchísimo a los docentes para crecer en su formación, en su carrera, en ascender. Y por eso elegí estar con vos en este día tan especial, sabiendo que tienes un gran compromiso y vocación y apoyo hacia nosotros. Bien, Facundo, yo te agradezco tus palabras y bueno, como siempre tenés el apoyo también nuestro y el aliento para seguir conduciendo ese sindicato que tan bien lo haces y que tanto ha progresado desde que yo te conozco, viene creciendo incansablemente, pero también es verdad que no es casualidad, sino que están en constante movimiento y eso es importante, estar al lado del docente. Así que en ese sentido, Facundo, te agradezco la entrevista, espero que estemos charlando pronto nuevamente y que nos encontremos con un panorama, con un docente mejor posicionado frente a la escuela, más reconocido por parte de la dirigencia política y en una Argentina con los chicos en las aulas, con una visión de futuro mucho más clara. Así que la próxima, que va a ser pronto seguramente, nos vas a estar contando más sobre las actividades del sindicato, Facundo, y
de tu visión sobre la educación en la República Argentina. Muchas gracias a Facundo Lancioni, secretario general del Sindicato de Docentes SEDUCA. Gracias, Facundo. Gracias a vos, Juan. Abrazo grande. Abrazo grande. Bien, y así pasaba entonces la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Facundo Lancioni, secretario general del Sindicato Docente SEDUCA, agradeciéndole a Facundo la buena predisposición que tiene siempre y seguramente nos va a estar informando acerca de cómo sigue todo en el sector docente en este mes, en el mes del maestro. Ya 21 minutos pasaron de las 7, ya es de noche, arrancamos de día y nos vamos de noche. Bueno, y acá por suerte... estoy acompañado por el equipo, qué lindo, jugar. A mí siempre me gustó trabajar en equipo, la verdad, debo confesarlo. Está bueno, y estuvieron muy buenos los invitados de hoy, hasta ahora venimos muy bien, tanto con, el nieto de Ricardo Balbín, hoy diputado provincial con la provincia de Buenos Aires, nos dio una mirada radical, lo de Fernando Iglesias, siempre tan claro, tan preciso, hablándonos quizás, Juan, de una faceta que la gente no conoce tanto, que es la de política exterior. Muy bueno, fue la verdad que el reportaje que le hiciste, Juan. Y bueno, y ahora entramos en lo que viene, en el mundo que viene, en el futuro, y eso lo maneja muy bien nuestra columnista Flavia Morales. Muy buenas noches, Flavia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Con quién estuviste charlando, Flavia? Estuve charlando hace unos días y por diferencia horaria tuvimos que hacer un Zoom. Él está en España con Federico García, conocido en el ámbito CEO, startup, y trabajó muchísimo en un proyecto que hubo en Ciudad, startup de garage, o sea, emprendedores. La verdad que fue muy bueno y bueno, él es en este momento es co-founder, CEO de Curable, es ex Mercado Libre y ex Lagash. Fue una de las primeras empresas que compró Mercado Libre y la verdad que el proceso de negociación, una entrevista que no tiene desperdicios, aparte lo que tiene de valor agregado Federico es de dónde viene, que viene de una escuela técnica, viene de una familia clase media y todo el recorrido que hizo. Hay una frase que en la entrevista la digo, viste que siempre nos dicen: nunca vas a pasar más de empleado, dueño no vas a ser. Bueno, él pudo romper esa pared y ser CEO de la empresa, la cual lo tomó como empleado. Muy bien. Y Excelente. encima la vendió a Mercado Libre. Excelente. Bueno, si querés las compartís. Dale, vamos a compartirla y sobre todo los jóvenes, los emprendedores que escuchen, porque hay varios tips que nos pueden servir para los que estamos emprendiendo. Yo no soy joven, pero la voy a escuchar igual y yo creo que mucha de nuestra audiencia no es joven y la va a escuchar con mucho interés. Dale, vamos. Vamos a la nota entonces. Buenas tardes, Fede. ¿Cómo estás? Federico García, para los que no lo conocen. En el ámbito tech es una persona emprendedora, muy tenaz y sinceramente admirable. Vamos a preguntarle un poquito cómo comenzó en este mundo tech, qué lo inspiró, qué lo movió para hoy estar donde está, ¿no? Un poco, sé que es muy largo el recorrido, pero resumirlo un poco. Buenas tardes, Fede. Hola, Fla, gracias a vos por el tiempo y el espacio. Ojalá sirva mi presentación para comunicar y trascender a esas personas que están del otro lado, escuchando, viendo. Fede, ¿cómo te animaste? ¿Tu primer paso fue Lagash o hubo otro antes? Mira, creo que fui siempre emprendedor. De hecho, estudié electrónica. Recién, previa a la entrevista, me hablabas de tu hijo y demás. Yo estudié tecnicatura en electrónica en la secundaria, pensando en que la secundaria estaba pensada en personas técnicas, digamos, ¿no? También la ENET y demás, que hoy ya creo que no existe tanto, no estoy tan al tanto, pero ahora es EPET, sí. Sí, se llamaba ENET y bueno, estudié electrónica y después me fui al mundo de la tecnología informática, más software que fierros, digamos, ¿no? Y en el medio lo que me hizo moverme de un lado al otro fue, yo había aprendido programación, C++, en electrónica para programar microcontroladores. Sí, escuché bastante eso.
Sí, para irme de verdad, para irme al mundo más soft, fui como autodidacta de un lenguaje que algunos aman, otros odian, se llama PHP. Y PHP me agarró con el auge, te diría, de las .com. Entonces, lo que me terminó pasando a mí es que salí de la secundaria y empecé a trabajar lo que hoy conoce el mundo como freelance. Yo trabajaba, de hecho, mi mamá siempre le pareció muy loco porque primero me fui a trabajar al mundo del juguete, fue mi primer trabajo. Mira Y vos. después, mientras iba, de hecho era una pasantía, siendo menor, tuve que falsificar la firma de mi mamá para trabajar como No. pasante en el mundo del juguete mientras estudiaba programación autodidacta. Y me fui al mundo del freelance. Entonces empecé a trabajar en una empresa como trainee, llamale. La empresa es una empresa española, se llama Softonic, sigue existiendo. Y eran bastante visionarios porque contrataban gente, llamale talentosa, alrededor del mundo y pagaban de forma remota. Entonces, mi primer trabajo fue como freelancer, programador PHP en el mundo de las .com, digamos, ¿no? Con lo cual, mi primer trabajo, emprendimiento no fue Lagash. Yo creo que cualquier freelancer Bueno, pero ahí pone eras más bases. pequeño, eras pequeño y está Era un bueno conocer baby. las bases. Era un baby. De hecho, tenía 19 años. Yo a los 20 años me independicé. De hecho, fui a vivir solo a los 20 años. Y mi mamá no lo podía creer porque decía, ¿y cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a sostener? ¿Y qué vas a hacer? Y bla, bla, bla. Así que, bueno, eso es un poco la trayectoria. Y después lo que me terminó pasando es que necesitaba como un sustento de trabajo en equipo en una corporación. Y mis primeros pasos a nivel, llamarle profesional, mundo corporativo, fue en Accenture. Y ahí me formé también como joven profesional. Así que tengo como las dos miradas, ¿no? El mundo emprendedor y el mundo corporativo adentro. Y quizás es eso lo que te da el valor agregado. Yo creo que, bueno, no sé si está bien hablar de mí, Sé que no te pero gusta, pero también tenés que saber que, a ver, por un lado tenemos a veces a Marcos Alperín de Mercado, tenemos gente que está allá arriba y vos también estás en ese ranking, no sé si en el mismo lugar, pero los chicos te ven o los jóvenes te ven, los emprendedores te ven más cercano, más accesible, ¿entendés? Y te escuchan, aunque vos no lo creas, entonces está bueno que cuentes un poco de está vos, ¿no? bueno. Está bueno lo que decís, gracias además, Claudia. Yo creo que lo que a mí me mantiene es la curiosidad por aprender. Yo, así como a los 16, 17, 18 años, fui curioso, autodidacta, aprender lenguajes y demás. Hoy sigo siendo curioso, ¿no? De hecho, sigo estudiando. Acabo de venir de San Francisco de estudiar en Stanford un programa. Ahora estoy aprendiendo temas de inteligencia artificial, también autodidacta. Hoy yo manejo otro negocio, fundé otra empresa y estoy aprendiendo también de qué se trata este espacio. Así que uno siempre está aprendiendo, te diría, la pasión por seguir aprendiendo y la resiliencia, porque uno aprende, pero también se pega golpes. Entonces, y no es uno, son muchos. Entonces creo que la combinación de las dos cosas me parece que es un camino que a mí me ha definido y me ha marcado un buen camino, digamos, ¿no? Así que mi recomendación para los que están del otro lado, jóvenes o no, es que por más que se golpeen contra la pared, sigan intentándolo y se mantengan curiosos por seguir aprendiendo. ¿Cómo definirías esos golpes que vos decís que son esas caídas y esa resiliencia? ¿Cómo lo definirías en la vida del emprendedor? Bueno, en la vida de emprendedor hay más golpes que éxitos, ¿no? Lamentablemente lo que ve la gente del otro lado son los éxitos, pero para lograr un éxito tuviste que pegártela muchas veces. Y creo que no está mal, ¿no? Siempre, a mí me gusta definir como los golpes como proceso de aprendizaje, ¿no? Los golpes duelen y duelen un montón, te hacen doler los huesos y otras cosas también. Y la realidad es que lo interesante de esos golpes es aprender, ¿no? Para que la siguiente vez, no es que no te golpees, sino que te duela menos, porque siempre te vas a seguir golpeando con cosas, digamos, ¿no? Y los contextos cambian, los equipos cambian, las tecnologías cambian, entonces uno tiene que ir adaptándose a esos procesos y en el medio se va golpeando, se va chocando con cosas y tiene que ir superándolas, ¿no? Ya por lo que te conocemos más, es por Lagash, ¿no? ¿Qué fue Lagash en tu vida? Y Lagash para mí fue un hito muy importante, ¿no?
Lagash fue una compañía intro para los que no lo conocían. Lagash fue una software house argentina fundada por 4 personas. Yo no fui uno de esos fundadores, pero estuvo más de 15 años en el mercado. Llegó a estar en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, empleando más de 500 profesionales, obviamente en el ámbito tecnológico, y construía productos digitales para bancos o fintech y para retail o e-commerce como foco principal, ¿no? Con un expertise muy de nicho, inicialmente con arquitecturas corporativas de software y después evolucionando a productos digitales, conectándolo con los negocios, ¿no? En ese contexto yo arranqué como empleado de Lagash, cuando éramos menos de 10 personas, nos conocíamos todos, jugábamos a la PlayStation después de hora. Y la compañía empezó a crecer. En ese crecimiento yo tomé un rol más comercial y de motorcito de la compañía junto con otras personas. Terminé siendo el CEO de Lagash, más allá que fui socio también, y ejecutando una estrategia también de crecimiento en conjunto con el equipo, ¿no? Así que arranqué en una compañía de menos de 10 personas y terminamos vendiendo esa compañía con más de 500 profesionales para mí, una de las mejores compañías, ¿no? Yo me quiero detener ahí, ¿no? Viste que cuando uno comienza a trabajar en una compañía, bueno, un poquito, yo tuve la suerte de estar en ambos lugares, entonces te dicen la mayoría, no, pero no vas a ser nunca dueño, más que empleado no vas a pasar. ¿No escuchaste esa frase? Obvio, sí, sí. Vos rompiste, sí, quebraste eso. Sí, creo que desde ese punto de vista, obviamente tiene que ver con lo que uno da, entrega y puede aportarle a la compañía, pero también del otro lado, ¿no? Tiene que haber como una humildad y una cierta visión para entender que hay personas que aportan mucho a la compañía y que a veces son empleados y otras veces son un poquitito más que empleados, ¿no? Entonces, creo que ahí se juntaron las dos cosas, ¿no? De fundadores que tuvieron esa capacidad de asociar a otras personas, como yo, y esa humildad también de poder escuchar del otro lado a personas que aportan a la compañía, muchas veces en contra o no tan alineado a lo que ellos hubieran hecho en forma de inicio, digamos, ¿no? De compañía. Entonces, creo que las dos cosas, ¿no? Siempre digo que en la evolución de las compañías, sobre todo en las pymes, en el mundo corporativo pasan otras, o juegan otras reglas, pero sobre todo en las pymes ese juego de egos y humildades es muy importante balancearlo, porque de hecho me pasa, yo hoy estoy en el board de algunas empresas y también se me acercan personas para tomar un cafecito y dar alguna recomendación. Y muchas veces el techo de la compañía son los propios dueños, digamos, ¿no? Porque oportunidades hay, pero a veces el dueño está cansado, tiene un sesgo y a veces no tiene la capacidad de apoyarse en gente talentosa que a veces está dentro de la compañía también, ¿no? Entonces creo que en Lagash se conjugaron varias de esas cosas para hacer una compañía exitosa, ¿no? Si tuvieras que definir a Lagash en 3 momentos, ¿cómo la ordenarías? Mira, Lagash vivió, desde mi punto de vista, que puede no coincidir con la visión de otros, o socios o inclusive empleados, vivió 3 grandes estadios: el modelo startup, como cualquier compañía, en donde no sabemos cómo generar revenue y cómo estar sustentables, y cualquier factura que se atrasa te deja tecleando la compañía, ¿no? Eso lo pasaron todos, inclusive Mercado Libre, así que el modo startup... La gente no cree en eso, a veces piensa que solamente es el éxito, lo que vos decís, lo de atrás no se ve. Exacto, pero todas las compañías pasan por ese proceso de startup, de entender, de pivotar, si son compañías de producto, encontrar cuál es el producto, el product market fit, ¿no? Lo que el mercado necesita. Pero si sos una compañía de servicios también, ¿no? En definitiva se trata de qué valor das vos a tus clientes, ¿no? Entonces, cuando eso está bien asentado, en el caso de Lagash pasamos un siguiente estadio que fue para nosotros la regionalización, que te pone otros desafíos: abrir mercados con todos los pros y contras que eso produce, ¿no? Abrir en Chile, abrir en México, abrir en Colombia, en Estados Unidos, todos tienen desafíos distintos.
y súper complejo, no es fácil, no es decir, quiero crecer en determinado país, es mucho, mucho trabajo y requiere de un cierto tiempo de entrenamiento estratégico y después en la ejecución. Podríamos hacer 2 entrevistas más acerca de eso, de ese mundo. Y después el tercer estadio para nosotros fue escalar, ¿no? Es cómo yo salgo de contratos que sean pequeños, medianos, a contratos que sean grandes y le den el sustento a la compañía que necesita, ya siendo, no sé, 300, 400 personas, ¿no? Entonces yo separaría esos, te diría, tres grandes estadios, ¿no? Y eso atravesado por las personas, ¿no? En mi caso personal, también, ¿no? En el medio tenía menos canas, no era papá, me casé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es importante cómo cruza lo profesional y tu propia compañía, tu expectativa personal, y ni hablar cuando tenés socios, ¿no? Así que es importante eso. Sí, escuchaba en una entrevista anterior que te comentaba recién, eran 6 socios, si no me equivoco, ¿no? Sí, así como mayoritarios sí, pero hemos tenido socios que entraron, socios que salieron, así que tuvimos un poco de todo. Difícil. Sí, poder consensuar entre tantas personas es complejo, pero es una gimnasia también, ¿no? Que también la compañía necesita. Parte de esa gimnasia es valor que se entrega en la compañía, ¿no? Porque genera una dinámica y posturas distintas, interesantes, ¿no? Muy interesantes. Así que sí. Hay un momento, Fede, y vuelvo a la entrevista que diste, que la verdad la recomiendo porque está muy buena. No sé si es la última, pero estuvo muy buena, no me recuerdo el nombre del periodista, pero sinceramente... René. René. Creo que no es sí, no era periodista, es René, es uno de los managing partners de 500 Startup en México. Sí, muy buena, interesante. Muy buena la entrevista que te hizo. Donde vos hablás, y ahí me quiero detener, ¿no? La venta de Lagash, ¿no? Y nada menos que a Mercado Libre. En ese momento donde también Mercado sigue en su auge y sigue creciendo, pero era como que era un paso importante y creo que eso también te marcó a vos como persona. Pero antes de eso, y escuchaba cómo fue la venta y la negociación y la verdad que yo quedé maravillada. Que no era lo que uno se imagina, abogados, contadores, bueno, todo eso que en algún momento habrá pasado, pero no fue digamos que la vedette del ejercicio de venta. ¿No tiene que ver un poquito ese formato que se le dio a la venta con el haberse dedicado Lagash también a formar esos talentos? Porque hay una parte que por ahí no se cuenta mucho y como docente y como haberla vivido en primera persona, lo que fue Lagash formando esos talentos que en ese momento, y me hago cargo de lo que digo, el sistema educativo no los preparaba para lo que ustedes necesitaban, ¿no? Para el mercado, sinceramente, y ustedes tomaron la posta de eso y fue un desafío enorme. Sí, varias cosas alrededor de tu pregunta, pero contestarla, digamos. Pero, mira, lo primero que te digo es que en cualquier compañía pequeña, chiquita, mediana, hay que dedicarle tiempo a la cultura de la empresa, ¿no? Creo que poder tener un ADN, una forma de trabajo, ¿no? Un way of work, cómo para nosotros se hacen las cosas es muy importante. Lagash lo tenía y Mercado Libre lo tiene. Y se dio la combinación de que trabajamos de maneras muy parecidas, ¿no? Con obviamente sabores distintos, pero te diría muy alineados en el cómo nos gustaba trabajar y el tipo de ADN que tenían las compañías, ¿no? Así que eso por primer paso. Lo segundo que mencionás no es menor, que es el tema de nosotros capacitábamos talento, le llamamos Lagash University. Hoy hay varias iniciativas de esas. Pero en ese momento ustedes eran punta de lanza y eran precursores y no solamente capacitaban el talento que tenían dentro de la compañía, sino que le daban la oportunidad a los pibes que 100%. Estaban afuera. 100%, y eso te diría es parte también del ADN, no solo que yo tengo, sino también el resto de mis socios que
y equipo, que algunos no eran socios. No sé, mi head de recursos humanos es Miriam, era Miriam Frías, hoy trabaja cercana a chicas en tecnología, así que gran talento. Ella no era socia, pero era del ADN nuestro, ¿no? De muchos años estuvo en Lagash y hoy tiene su propia empresa y sigue participando en ONGs, en formación de talento y más. Y eso tiene mucho que ver con una visión personal que tiene que ver con la transformación de la tecnología, la transformación de las personas a través de la tecnología, ¿no? Yo pienso que en los últimos 10, 20 años nuestra forma de ser como seres humanos cambió totalmente, gracias o a pesar de la tecnología. Y yendo un pasito más allá, un poco el ADN de Lagash University tenía que ver con si un usuario o una persona usando tecnología le cambia la vida, ¿por qué no a los empleados del mundo de la tecnología? Sobre todo en países tan golpeados como Argentina, en donde todos sabemos que una persona que se mete en tecnología tiene un pasar superior al promedio de las personas, digamos, ¿no? Entonces, nuestra forma de retribuir o dar valor en el país donde fundamos la compañía tenía que ver con eso, ¿no? Es que yo puedo formar el talento, a los mejores me lo voy a quedar, no éramos una ONG, teníamos que reportar ganancias a los accionistas también, así que nos quedábamos a los mejores y los empleábamos, pero a los que no podíamos emplear porque no teníamos cupo, lo devolvíamos al mercado y los buscábamos insertar con otros colegas, digamos, ¿no? Entonces, devolvíamos al mercado una persona capacitada, lista para trabajar con las herramientas que el mercado requería, ¿no? Y ese era un poco el valor que tenía Lagash University para nosotros. Era un plus importante y un costado humano, por ahí vivirla del otro lado y ver cómo sí se transformaron vidas, cómo esos pibes hoy están sinceramente insertos en el mercado y siguen, digamos, trabajando, buscando, estudiando. Yo no sé si vos la dimensionás. Sí, no tanto como vos, me lo han contado varias personas. Nosotros, el estadio en el cual te conocí, Flavia, que fue en una provincia, la realidad es que Lagash University lo veníamos corriendo en Buenos Aires y lo que nos pasaba es que hay talento, como en todos lados, pero el foco que nosotros teníamos era armar centros de desarrollo en lugares remotos, ¿no? Entender lugares remotos como no grandes urbes. Y eso nos llevó a Misiones, nos llevó a Entre Ríos, nos llevó a Tucumán, nos llevó a Mendoza. Entonces, Argentina no es solo Buenos Aires, en Argentina hay talento repartido del norte a sur, del este al oeste, y nosotros lo que buscábamos hacer era encontrar esos polos del talento, desarrollarlos y darles posibilidades mayores, y obviamente tener una retribución por eso, que era buen trabajo y que nuestros clientes nos paguen por ese buen trabajo, digamos. No, obvio. Lo bueno vuelve, por ahí yo lo dimensiono también más del lado como docente y sinceramente ver que la compañía, porque había todo un trabajo para ese montaje en escena, lo que veíamos en pantalla, digamos, al final había un trabajo enorme de tu equipo de recursos humanos, no era así nomás improvisado el programa y cómo se trasladaban a las provincias. La verdad que yo creo, y me hago cargo de lo que digo, que el éxito también que ustedes tenían, obviamente del trabajo y todo, pero ese plus de preparar el propio semillero de Lagash. Exacto, sí, de Lagash. Era un semillero porque nosotros, tocaste otro punto, que nosotros no solo dábamos herramientas tecnológicas, ¿no? Yo arranqué esta entrevista diciendo que fui autodidacta en un lenguaje que se llama PHP. Y uno puede aprender el mejor lenguaje, puede aprender, no sé, Python y meterse en AI, ¿no? Y decir, esto es lo que va hoy en día. Ahora, la realidad es que uno después empieza a tener que desarrollar otras capacidades que muchas veces ni la escuela ni las universidades te dan, pero para los trabajos es muy necesaria, ¿no? El trabajo en el equipo, el dar un extra mile para lograr un producto mejor. Esas cositas nosotros habíamos logrado, le llamamos el ADN Lagash, evaluábamos a las personas en cómo interactuaban y las seleccionábamos para correr ese programa, porque justamente un lenguaje de programación lo puede aprender con mayor o menor esfuerzo, pero hay otras capacidades que necesitamos que estén un poco más desarrolladas, ¿no? Y eso para nosotros era clave, ¿no? Era cómo complementamos lo técnico con habilidades blandas, ¿no?
Sí, tal cual, Fede. Quiero ir cerrando, redondeando, me estoy yendo un poco por las ramas, pero la verdad que es un placer, vos sabés, en lo personal, lo que te admiro. Y, y bueno, nada, quería que cuentes un poquito cómo fue esa venta a mercado y por último contarnos en qué estás ahora. ¿Y ahora qué? Después de ese gran ¿Y salto, ahora ¿no? qué? ¿Qué vio mercado en Sí, Lagash? sí. A ver, como dije antes, primero para mí todo el proceso fue un MBA, pero no el MBA de la facultad, sino el MBA real, ¿no? No del libro, sino in the real life, ¿no? Como se Sí. dice. Lo curioso de todo ese proceso es que nosotros, el primer acercamiento que tuvimos con Mercado Libre fue a nivel proyectos, empezamos a trabajar para Mercado Pago y básicamente la ejecución de 3 proyectos con Mercado Pago fue o despertó el interés de Mercado Libre para llegar a un proceso más de transacción, ¿no? En donde lo que se evaluó no fue solamente, bueno, cuánto talento tenés, cuántos contratos tenés, para dónde trabajás, sino que el foco estuvo puesto en el ADN cultural o el fit cultural que tenían las dos compañías, ¿no? ¿Cómo fue Entonces, esa mesa que no era de abogados? ¿Cómo fue el proceso y ese? fue muy curioso porque imagínate decirle a la persona que manejaba el M&A, ¿no? Una persona de negocios, una persona más cerca del negocio legal que de la tecnología, ¿no? O sea, que codiar, ¿no? Diciéndole, mira, para medir el fit cultural tenemos que correr un hackathon, ¿no? No sé si todos saben lo que es un hackathon, pero es básicamente 24 horas, literal, encerrados en un lugar programando cosas, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque nuestras conversaciones de proceso de merge de las compañías tenían que ver más con ese fit cultural que debían tener que un tema contractual, digamos, ¿no? O sea, después sí, obviamente te terminas peleando por los papeles, pero el primer check para todos era muy importante, y no solo para Mercado Libre como compañía grande, ¿no? Para nosotros también era, bueno, el Lagash, ¿no? O sea, la persona que trabajaba en Lagash, qué posibilidades iba a tener dentro de Mercado Libre, cuáles iban a ser sus tareas, cuáles iban a ser sus desafíos. Mercado Libre, pensá que esta conversación fue bastante antes de la pandemia, un año y medio, un año antes de la pandemia. Un Mercado Libre salto explotó. cuántico. Y sí, vivimos todo ese proceso, ¿viste? De hypergrowth de Mercado Libre, que fue muy interesante para todos los que estuvimos adentro. Y hoy con el diario del lunes te digo que fue fabuloso, no solo para nosotros, sino para todas las personas que estuvieron en Lagash, porque se les habilitó una nueva, te diría, capacidad de aprender de otra forma de trabajo, en una compañía de producto, en una empresa que no es cualquier empresa. Desde mi punto de vista, hoy en día, más allá que hoy no estoy en Mercado Libre, es la mejor compañía de Latinoamérica en muchos aspectos. Por cómo se hacen las cosas, por el talento que hay adentro, quiénes son sus líderes, o sea, y eso en Lagash no lo hubieran tenido en forma tan rápida, ¿no? Y bueno, poder dar esa posibilidad, después algunos, como todo, ¿no? Eligen quedarse, otros se pueden ir, pero dar la posibilidad de vivirlo es interesante. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿En qué estás, Fede? ¿Qué siguió? ¿Qué Porque siguió? tranquilamente te Mira, podrías haber relajado. yo estuve como líder de producto de todo Marketplace y las verticales dentro de Mercado Libre por varios años. Y hace un tiempito salí para armar otra empresa. Básicamente también una compañía de producto muy metida con el mundo de la descentralización, blockchain, AI principalmente. Y es una plataforma que es infraestructura para programas de fidelidad, ¿no? Entonces, las compañías que tienen o buscan evolucionar sus programas de fidelidad, beneficios, puntos y todo ese mundo, Sí. nosotros le damos esa plataforma para darles. Como Pe- dije durante la entrevista, es una startup, pero por suerte nos está yendo bastante bien, así que muy contento ¿Pensás con eso. escalarla al nivel de Lagash? O más, o más. Wow, wow. Estamos viendo una oportunidad muy grande. Nosotros arrancamos de cero la compañía, y es una compañía que, primero que llevamos un año y medio, 2 años y moneditas, y ya es una compañía que genera dinero y que es profitable,
que tiene empleados en forma creciente, que tiene contratos en Argentina, Chile, México y clientes en otros lugares también ahí a punto de cerrarse. Así que sí, el problema que estamos atacando es un problema global. En Lash también atacamos un problema global, pero lo interesante de esto es que la capacidad de escalar el producto es bastante tangible, digamos, ¿no? Bien. Fede, antes de cerrar en este minuto que nos queda, ¿qué le dirías? Te dividiría en dos públicos, ¿no? El que está por emprender y el pibe que sale de la universidad, el que sale del secundario, que hoy por hoy los pibes que están estudiando informática, computación, ya están mirando un poquito esto que vos decías, el freelance, de encontrarle la vuelta. Bueno, a veces los padres nos ponemos, cuando los chicos empiezan a trabajar, dejan un poco de lado el estudio y se le hace difícil, entonces uno trata de que sigan. Pero ¿qué le dirías a ese pibe que está por elegir, y al que está por emprender y al que comenzó a emprender? Hablo siempre de este mundo, ¿no? Y le fue mal. ¿Qué mensaje dejarías en este minuto justo que nos queda para cerrar? Mira, para los chicos que están estudiando, les diría que sigan estudiando. El mundo de la tecnología es un mundo muy apasionante, que te da mucho, pero hay que dedicarle tiempo y hay que estudiar. Si están estudiando y dicen, estoy en la universidad, ya termino el último año y después no estudio más, olvídense, van a tener que aprender toda su vida para ser buenos profesionales. Pero sepan que es un mundo en el cual se van a entretener, que es divertido, que les van a pagar bien y que además van a lograr hacer cosas de impacto, ¿no? Porque hoy los productos que uno desarrolla impactan a millones de personas, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Para los emprendedores, sí, para esos que comenzaron, se cayeron y que, bueno, un momento complicado, sobre todo en la Argentina, ¿no? Sí, en la Argentina y en el mundo igual, te digo, emprender no es fácil, no es como muestran en las películas, que es el caso de éxito. La realidad es que emprender te encontrás con más golpes y con más puertas cerradas que puertas abiertas, con lo cual les diría que se mantengan ahí resilientes y que sigan empujando, que siempre hay luz al final del camino, que es muy importante el foco, ¿no? que tengan, si es un producto, poder entender dónde está el valor que quieren dar, si es servicio, cómo se quieren diferenciar, pero les diría eso, resiliencia y foco en resolver algo de valor. Para mí esas son las dos palabritas del éxito. Bien, Fede, y bueno, te comprometemos a una segunda entrevista porque la historia recién comienza, pareciera por lo que dijiste, y seguramente tendrás más para compartir. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia que sinceramente sirve para otros y que inspira. Verdaderamente sos una de las personas, de los CEOs que inspira, y bueno, hay muchos, pero en particular puedo hablar en primera persona. Así que gracias y el éxito que te mereces en este nuevo paso que estás dando. No, gracias a ustedes, Fla, por el espacio, y cuando quieran, por acá ando también. Y muchas gracias, Fede. Bien, y así pasaba la nota de Federico, excelente, la verdad, Flavia, la verdad, a ver, ¿qué conclusiones o qué te quedó a vos de esta nota que le hiciste a Federico? Primero la humildad yo creo que sobre todo para el que quiere emprender, la mirada de lo que dicen todos también los emprendedores, la resiliencia, ¿no? Que a veces son más los fracasos que los éxitos, pero los fracasos son aprendizajes, y bueno, la perseverancia, y destaco en él, primero que nada, esta humanidad que tiene, porque él formó sus propios talentos. Contó en la nota que la universidad, Lagash University, que luego es la Universidad del Conocimiento, forma estos talentos que las mismas empresas en ese momento, te hablo del año 2018, 2017, estuvo aquí en Ciudad también, la universidad no formaba para lo que las empresas demandaban. Entonces, ese costado de formar más allá de la ley de economía del conocimiento, que después la tratamos y todo, tenían esa iniciativa y ese trabajo y esa mirada humana, ¿no? Él define como una gran familia, y lo loco que fue el proceso de venta a Mercado Libre, ¿no? Que todo el mundo imagina Liars y fue un hackathon de 72 horas, mucho para pensar.
Excelente, y vos hablabas recién de emprendedores, son como los nuevos, no digo héroes, pero viste que antes, hace unas décadas, uno que ya es un poco más viejo, las figuras del momento, no digo del momento, pero los héroes eran. Hoy la palabra emprendedor tiene un significado muy grande y entiendo que vas a traer más emprendedores más emprendedores en los próximos programas. Así es, y el papel de Juan también, porque estos emprendedores, Fede ya está en la otra instancia, en internacionalizar el producto, y bueno, ahí juega un rol importantísimo el país, ¿no? La marca país, y cómo los ayudamos a no a irse del país, sino a vender nuestro producto en el extranjero, ¿no? Bien, Flavia, excelente nota. ¿Te gustó, Juan? Me encantó. Inspirador. Gracias, Flavia. Buenísimo. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a tener que hacer un programa de 3 horas. Ya no nos quedamos cortos. Yo siempre digo, y voy a seguir insistiendo, no olvidemos. No olvidemos. No hay que olvidar. Loan sigue desaparecido. Es una causa que la vamos a seguir, hay que seguirla. No es que las cosas importantes que pasan en el país, entonces nos vamos olvidando. Yo no olvido, nosotros no olvidamos. Que aparezca Loan con vida. Bien, 3 minutos faltan ya para las 8 de la noche, hora de ir despidiéndose. La verdad que qué buen programa, bien. Excelente. Buenos invitados. Les agradezco a los dos, porque la verdad, excelente, de lujo, muy buenos. Están levantando mucho la vara, le digo a los dos. Así que ojo, porque quedan 15 programas hasta diciembre. Tenés contados. Los tengo contados porque si ya arrancamos así, no sé. Y bueno, te podemos sorprender, Se nos va a complicar después. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Entonces recuerde, que si usted no lo pudo ver en vivo al programa, @portada24 es nuestro canal, y ahí se va a encontrar con los shorts. Va a encontrar también a nuestros columnistas, por ahora solamente con los cortes, pero próximamente va a haber otras imágenes, porque tienen una historia detrás los columnistas de este programa, muy rica en política, y como profesional. Algún día tenemos que hacer un bloque para a ver, no para decir a dónde vamos, pero por lo menos de dónde venimos. Muy bien. Bueno, un agradecimiento como siempre en los controles, a Juan Martín, excelente trabajo, muchas gracias Juan Martín, en la producción ejecutiva, y con mucha paciencia la señora Adriana. Quédese, un minuto para las 8, quédese en Sónica Más, quédese porque ya llega Que Sabe Nadie. Muchas gracias Juan, muchas gracias Flavia, y a todos una excelente noche, una excelente semana, y recuerden, el próximo jueves a las 18 horas, esto es Portada 24, los espero, hasta luego.